Amada Iglesia, buenos días. Les invito en esta mañana, en la gracia del Señor, a abrir las Biblias en Efesios, el capítulo 2. En esta mañana vamos a hablar de un tema y es el hecho de ser instrumentos de redención en sus manos. Y nos vamos a basar en este pasaje, Efesios capítulo 2, el cual vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 22. Es todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La causa de la muerte, vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabas alejados de la ciudadanía de Israel. Estabas ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y para conectar con el mensaje pasado, solamente menciono Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Habíamos graficado la semana pasada la realidad de la iglesia como que es un batallón que está avanzando juntos en la guerra, en la batalla de la vida contra el corazón, el pecado, Satanás mismo, el mundo. Ese es nuestro escenario de batalla, y la iglesia misma, la comunidad de la gracia, la comunidad del reino, es el batallón que avanza juntos en el escenario de la vida, en donde cada uno de los que está en la batalla puede recibir el impacto de algún proyectil, puede recibir el ataque del enemigo, puede recibir la lesión del pecado. Y entonces la actitud que la palabra muestra en la comunidad de la gracia, en la comunidad del reino, es el avance en conjunto, no con un corazón de discriminación y de prejuicio, de señalamiento hacia el hermano que puede haber caído, sino que la palabra nos enseña que como comunidad de la gracia, como comunidad del reino, la actitud tiene que ser estar expectantes, estar conectados permanente y diariamente con la restauración del hermano, para que este batallón de la fe se mantenga íntegro y entero hasta el día de la eternidad. Por lo tanto, la actitud del corazón de cada miembro de la iglesia bíblica no debe ser la actitud prejuiciosa basada en un corazón altivo, tal como lo leímos en Gálatas, sino que debe ser la actitud humilde, una actitud de restauración que es impulsada por un corazón humilde que tiene plena claridad de que también tú puedes ser tentado y puedes caer como el otro cayó. Por eso es que la palabra dice, si alguno fuere sorprendido, la actitud de la iglesia es la de estar expectantes para poner de pie al hermano, para restaurar al hermano, para llevarlo nuevamente a que su vida sea cristocéntrica. Este es el sentido de ser instrumentos de redención en sus manos. Es que debemos entender cuáles son nuestros orígenes. Y aquí estamos conectando un libro con el otro,
otro, y yendo al tema de hoy, somos instrumentos en sus manos. La epístola de Pablo a los Efesios nos muestra el por qué debemos tener un espíritu humilde para actuar en la restauración del que ha caído. La palabra nos dice claramente en Efesios capítulo 2 que la salvación en ninguno de nosotros es por mérito propio. Que la gracia en ninguno de nosotros es por esfuerzo personal. Que no hay en la iglesia una sola persona que pueda levantar la bandera y decir: yo me merezco ser un salvo, yo me merezco por mi santidad estar en la iglesia, yo soy la persona que nunca hiero ni ofendo a Dios. Si hay alguien que siente esto en su corazón, evidentemente está en un pecado de soberbia. Por eso Pablo claramente conecta este tema en Efesios 2, del 1 al último versículo del capítulo, que es el 22. Y entonces nos comienza mostrando la realidad. Nos dice que Él nos dio vida a nosotros y nos habla de nuestra condición antigua. ¿Por qué tiene que haber en nosotros un espíritu humilde en la restauración? ¿Por qué la actitud nuestra tiene que ser procurar que el hermano nuevamente glorifique a Dios siendo cristocéntrico y superando el problema del pecado? Porque todos salimos de un ambiente de corrupción pecaminosa. Todos somos pecadores. El que en esta mañana pretenda levantar la mano y decir que es una persona impecable, inmaculada, que ya ha alcanzado el nivel de la santidad, debo reconvenirle y decirle: no sea altivo, orgulloso, pecador y mentiroso. Entonces la palabra claramente nos lleva a la realidad de cuál es el escenario de la restauración y cómo podemos ser instrumentos en las manos del Redentor. Y entonces la palabra nos lleva a la realidad pasada y nos coloca en el verdadero escenario de nuestra realidad: la muerte por causa de nuestros delitos y pecados. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese era el escenario de nuestro pasado. Estar totalmente muertos. Esta muerte no significa otra cosa más que estar absolutamente muertos, desesperadamente impíos y muertos, sin posibilidad de volver a la vida. No existe en la Biblia la media muerte o la media vida. No existe el que está medio muerto o el medio vivo. Existe el que está muerto en delitos y pecados, y existe el que ha sido resucitado por la gracia de Dios en la regeneración del Espíritu. Estos son los escogidos del Padre, traídos de la muerte a la vida por pura gracia, para glorificar el nombre de Dios al ser formado Jesucristo en ellos. Entonces, la palabra nos lleva a la realidad del pecado. Y sabe una cosa, el corazón humano es pecaminoso. Y somos salvados por pura gracia, porque de ese escenario de impiedad y de ese escenario de pecado y de muerte, el Dios eterno, en un acto de misericordia, por pura gracia y porque así le ha placido, nos ha otorgado el milagro de la resurrección, nos ha dado vida. Y es esto lo que está diciendo aquí en el capítulo 2 y el versículo 1. Es Dios el promotor de que estés vivo, es Él el que te ha dado la vida cuando estabas muerto. Por lo tanto, no tienes tu protagonismo en nada en la salvación, y por lo tanto la persona que no se cree protagonista en la salvación es humillado por comprender la doctrina de la gracia. Entonces, ¿cómo es la comunidad de la gracia? La comunidad de la gracia es la iglesia bíblica. La comunidad del reino en donde reina Cristo es el conjunto de hombres y mujeres que no se creen protagonistas en la salvación. Nunca van con un corazón altivo diciendo: eso a mí no me pasa, mira lo que está haciendo, habría que echarlo, disciplinarlo, borrarlo del escenario. No, este no es el corazón bíblico, hermano.
El que está lleno de Cristo llora cuando ve a un hermano caído. El que está lleno de Cristo se quiebra cuando el cuerpo sufre, porque una esquirla de Satanás ha entrado y ha dañado, y hay un hermano ensangrentado con falta de oxígeno al borde de morir, y ahí va a hacer un torniquete, va a comprimir la herida, va a hacer resucitación si es posible, va a hacer respiración boca a boca, va a gritarle: no te vayas, quédate. Va a restaurar al caído. Esa es la comunidad de la gracia. Esa es la iglesia bíblica, mi amado hermano. Esa es la actitud de ser instrumentos conscientes en las manos del Redentor. Si tú tomas la palabra, el origen del pecado es claro. Génesis capítulo 3. Allí está la orden de Dios que ha sido totalmente violada, transgredida por Eva y Adán. Él dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis jamás. El día que comas de él vas a morir. El tentador, con una media verdad, envuelve a la mujer. Y la mujer escucha la voz de Satanás antes que ser fiel a la voz de Dios. La transgresión a la palabra de Dios da origen al pecado. Y la restauración del pecado es volver a la persona a la palabra. Tome ese concepto, porque de esto voy a hablar. El pecado es introducido por la transgresión al mandato. Y el que redime a un hermano, el que está siendo parte de la redención, es el que lleva al hermano a la palabra para sacarlo del pecado y volverlo al cristocentrismo en su vida. Y sabe una cosa, cuando Génesis avanza, muestra que de la caída del hombre y de la muerte en su pecado, hay un anuncio en el versículo 15 del mismo capítulo. Y es que de la simiente de la mujer uno saldrá que herirá a la serpiente. Y habla y dice que la serpiente será siempre enemiga de la mujer y que intentará morderla en el calcañar, y que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Y aquí se muestra una polarización de la raza. Aquí surgen los hijos del malo, los hijos de la serpiente, los que siembra Satanás en medio del reino, que es el escenario, el mundo. Y están los hijos del reino, los que surgen de Cristo. Es el único pueblo de Dios. No está fraccionado, no está dividido. Es el mismo en todo el tiempo. Es su pueblo, el pueblo que Dios tiene en la tierra para glorificarse en medio de la impiedad y de la inmundicia del pecado del mundo. Él tiene a los suyos en donde mora la santidad, en donde se está viendo permanentemente a Cristo como aquel que ha derrotado el pecado en sí. Es su pueblo. Entonces, esa simiente anunciada en Génesis capítulo 3 y versículo 15 es el propósito que Dios tiene de superar definitivamente en el mundo el problema del pecado y de la muerte en su pueblo. Dicho de otra forma, la manera en la que Dios ha planificado superar en su pueblo el problema del pecado y de la muerte es en una persona, Cristo Jesús, su Hijo amado, la simiente anunciada en Génesis, la simiente encarnada en Mateo. Por lo tanto, todo hijo del reino lleno de Cristo lucha permanentemente contra el pecado durante toda su vida, con la diferencia vital que lo identifica de un hijo de Satanás. Y la diferencia vital es que en esa lucha es triunfante y victorioso,
porque ha dejado de practicar el pecado de manera permanente. Este es el escenario, es un resumen del escenario. Nosotros entonces debemos entender que el problema está en el corazón y que el problema del corazón es el pecado. Este arranca desde Génesis, el capítulo 3, y cuando tú avanzas posterior a la caída, cuando ha sido anunciada la simiente que ha de venir, se ve a la raza sumergida en la muerte, en la transgresión y en la maldad. Avanzas en el libro de Génesis y del núcleo familiar de Adán, sus hermanos caen en el crimen. Caín mata a su hermano Abel. El pecado comienza a expandirse y la muerte comienza a tomar presencia en las familias humanas. Pero aquí está el anuncio. Hay una simiente que va a venir. Y hay una simiente de la serpiente, los hijos del malo. Usted puede ver claramente que cuando avanza Génesis, observamos el pecado de la violación. Observamos el pecado del incesto en las hijas de Lot. Observamos la violación justamente de Amnón con su hermana Tamar. El Antiguo Testamento está lleno entonces de esta infección mortal, el pecado que corrompe a la raza. Ese es el problema. Y cuando tú vas al capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5, dice claramente la palabra así, 6:5 de Génesis. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. El pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Este es el escenario patético del corazón del hombre. De esto habla justamente Pablo cuando escribe a los Efesios y dice: esto erais, algunos de vosotros erais en otro tiempo. Estos erais vosotros en otro tiempo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal. Significa que el pecado tiene un área completa y total, integral de efecto en la vida. Es el corazón rebelde, es la mente reprobada y es la voluntad desviada. Cuando tú recorres el Antiguo Testamento, ves al escenario del mundo, las naciones impías que rodean a Israel, actuando de la misma manera, corazones rebeldes, adorando a dioses ajenos, viviendo en el pecado, en la inmoralidad sexual, viviendo en la mentira, en la violencia. Y cuando tú avanzas al Nuevo Testamento y Pablo predica en Roma, dice exactamente lo mismo. Habla de una mente reprobada en Romanos 1:28. Habla de una voluntad desviada en Romanos 1:32. Habla de una conducta destructiva en Romanos del 1:24 al 27, cuando dice que por causa de que ellos voluntariamente decidieron no reconocer a Dios ni darle gloria, Él mismo los entregó a una conducta vergonzosa. Conducta desviada, mente reprobada. La palabra lo dice ahí en Romanos 1:28. Dios les dio una mente reprobada, corazón rebelde. Ellos no quieren volver a Dios. Ese corazón rebelde se manifiesta en el hecho de que, a pesar de que el humano, pecador, impío, está muerto en sus delitos y pecados y peca con gusto, dice Romanos, porque no solamente que comete el pecado, sino que se complace de manera rebelde con los que practican el mismo pecado que ellos. Génesis muestra el escenario, lo recorre en toda la Biblia,
El Nuevo Testamento sigue hablando de lo mismo. El humano está muerto en sus delitos y pecados. Y la única manera de poder salir de la muerte es la gracia de Dios que nos salva, llevándonos a Jesucristo y a su reino. ¿De qué manera entonces? El Padre ha planificado que el humano supere el pecado en el reino de su Hijo, Jesucristo. Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 15. San Marcos, capítulo 1 y versículo 15. El Evangelio de Marcos es claro cuando dice esta verdad. Y quisiera que lo revisemos en esta mañana. Después que Juan fue encarcelado, leo desde el 14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario que entendamos que esa simiente prometida en Génesis 3:15, la cual heriría a la cabeza de la serpiente para darle muerte, para poner punto final al poder del pecado. Ahora el tiempo se ha acercado. El propósito que Dios tiene es juntar a su pueblo de en medio de la miseria y de la muerte espiritual del mundo, que se manifiesta, como lo hemos visto desde Génesis, en la corrupción del pensamiento, en la negación voluntaria de reconocer a Dios y en la conducta perversa y desviada que revela lo que hay adentro. Esta es la realidad desde donde nosotros fuimos sacados. Por eso Pablo le dice: Él os dio vida a vosotros cuando eras iguales que ellos. La manera en la que Dios ha pensado entonces juntar a su pueblo, levantar desde el mundo impío, caído y pecador una novia, la cual va a ser presentada a su Hijo Cristo de manera pura, sin arrugas, sin mancha, en casamiento eterno, para que el escenario eterno sea toda adoración, toda comunión, toda bendición para siempre. La manera en la que Él ha pensado juntar a la novia de en medio de la impiedad, del pecado y de la maldad, es asociando a cada hijo a Cristo Jesús, para que Cristo reine en el corazón de ellos y deje de reinar el pecado que condena y mata. Esta es la forma. Es lo que Efesios viene diciendo. Entonces, Marcos nos aclara que el tiempo se ha cumplido. Esa promesa hecha en Génesis ahora está presente en Cristo. Ha llegado el Rey, dice el Señor. Y la predicación es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es que ha llegado el Rey. Dios ha establecido de manera personal en la persona de Cristo el reino en el corazón de los hombres. Lo que se venía anunciando ha llegado a cumplirse, y en esa persona está Dios Hijo. Este es el Rey, este es el que tiene poder frente al pecado, poder frente a la muerte. La manera entonces de librarnos y de ser iglesia y de ser pueblo de Dios y librarnos de los efectos del pecado y de la muerte no fue otra cosa más que asociarnos a Jesucristo. Y es esto lo que dice Efesios capítulo 2. ¿Cómo
nos dio vida Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo dice, en personas que viven en el primer siglo, que hacen la voluntad de los pensamientos y de la carne, vuelve a mostrar la caída en la mente, en el corazón, en la voluntad, y que esto es debido a un control de un príncipe que actúa sobre ellos, este Satanás, que tiene en prisión a los que están muertos y los lleva a obrar de una manera desviada, corrupta, pecaminosa. Todo eso lo dice acá. Esos son constituidos hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una voluntad caída, un pensamiento caído, una conducta desviada. No obstante, la Escritura dice aquí, pero Dios, y ahí está el plan de la redención. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios tiene un amor de gracia común para con todo el universo. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero tiene un amor de gracia especial y para salvación para aquellos que son escogidos por Él en la eternidad y que formarán parte de su pueblo, la novia del Cordero, la iglesia de Cristo, la comunidad de la gracia, la comunidad del reino, la comunidad del pacto, los que son de Él. Estos han sido amados con un amor de gracia especial. Pablo lo aclara cuando escribe a los de Tesalónica y les dice, ustedes han sido amados por Dios, porque Él los ha escogido para salvación. Y claramente cierra el tema. Entonces, la palabra aquí dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Quiénes entran en ese nos? Los que recibieron vida estando muertos en sus delitos y pecados. Bueno, ¿sabe una cosa? Esta es la comunidad de la gracia. Esta es la familia en donde opera la redención. Y este es el escenario en donde tú eres un instrumento en las manos del Redentor. El escenario es el escenario de pecadores que son salvados por gracia y que han sido sacados de la impiedad y de la muerte espiritual, y que durante toda la vida hasta la glorificación lucharemos contra el pecado diariamente sin que ninguno pueda levantar la mano y decir yo ya lo superé todo. Mentira, no te engañes. Mañana serás tentado y es posible que caigas y vas a necesitar de un hermano que esté restaurándote. Y tú dices, no, yo no voy a caer con una mujer, con un hombre, yo no voy a robar, yo no voy a matar. Vas a pensar mal, y si algo te ocurre vas a hablar violentamente, y en el más mínimo detalle se dejará ver que Dios ha hecho reposar el tesoro de la gracia en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es el escenario que nos rodea. Entonces Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y quiero que noten la palabra juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó. Es que el plan de Dios es salvar a su pueblo por medio de Cristo el Redentor. El capítulo 1 y el versículo 7 lo viene diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo podemos tener un espíritu altivo?
cuando en realidad entendemos que por gracia fuimos salvos y que por gracia el Padre nos ha asociado a Cristo para hacernos herederos con Él juntamente de su mansión y darnos herencia en la gloria y en el cielo. Es junto a Cristo que nosotros tenemos vida y nada separados de Él. Por eso es que Él dice: se ha cumplido el tiempo, ha llegado el reino. ¿Y sabe cuál es el secreto, hermano? El secreto es que en la medida en la que Cristo reina en el corazón de la comunidad del pacto y de la gracia y del reino, el pecado es excluido de ese lugar. En la medida en que maduramos en el reinado de Cristo, es excluido de una manera más intensiva el pecado en la comunidad. Esto ocurre progresiva, paulatinamente, en una lucha despiadada, en la lucha que cada uno tiene contra su propio corazón, contra el mundo y contra Satanás, cada día. Sin embargo, la palabra dice: junto a Él nos dio vida y junto a Él nos resucitó. Note usted lo que dice Colosenses capítulo 1, el versículo 12 y 13. La palabra es clara cuando nos lleva a la realidad del reinado de Cristo en nosotros. Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre es el que nos da la aptitud, nos capacita, nos hace sus hijos, nos introduce en la familia de Dios. Es la única manera de que podamos heredar la herencia de los santos en luz. Pero la manera de hacerlo es trasladarnos de un reino al otro. Y la Escritura nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este es el reino antiguo, es el reino del cual habla Efesios 2. Hacíamos la voluntad del príncipe de las potestades del aire. Era manifestar constantemente una mente caída, una voluntad caída, una conducta perversa. Sin embargo, hay algo que ha ocurrido. La gracia actúa por el traslado de Dios, sacándonos del principado y del reinado de Satanás, del poder de Satanás, y trasladándonos a un nuevo reinado, a estar bajo el poder de un nuevo rey. Entonces dice: nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el reino que habla Marcos, que fue iniciado por Cristo encarnado en su primera venida. Entonces ahora las personas pueden reaccionar frente al poder del pecado, pueden reaccionar frente a la lucha bajo la guía del nuevo rey. Es el poder que actúa en nosotros para que de manera paulatina y progresiva el poder del pecado vaya siendo hecho a un lado en nuestra vida y Cristo sea formado en nosotros. En tanto y en cuanto Cristo es formado en nosotros, Él reina en la comunidad, Él reina en el pueblo de Dios, Él reina en la iglesia. Él está latente en la vida, en el pensamiento, en la conducta, en la voluntad de los hermanos. Por eso es que Efesios sigue avanzando y nos dice lo siguiente: hemos sido hechos una creación de Dios en Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Asociándonos a Cristo, es que nosotros somos ahora
el pueblo de Él, la novia del Cordero, comprados por precio en la cruz. Él ha pagado justamente en la cruz nuestros pecados. Él ha pagado por nosotros lo que no podíamos nosotros ofrecer a Dios. Él ha sido puesto en la cruz por el mismo Padre y Él le ha dado muerte, ejecutando sobre Cristo todo su juicio por el pecado de la iglesia en esas horas de cruz. No queda más nada por pagar. La sentencia ha sido totalmente ejecutada en las horas de cruz. Por lo tanto, hay una justicia que le es asociada a la persona que está en Cristo. Tus pecados fueron cargados sobre sus espaldas. El Padre los juzgó plenamente en la cruz y la justicia conseguida en ese acto legal es asociada hacia ti mismo, declarándote hoy un justo delante del Padre. Este es el plan de la redención, asociarnos a Cristo, quien compró nuestra libertad en la cruz, pagando con su sangre el precio de nuestra libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso Pablo escribe a los romanos y dice: no hay más condenación para los que están en Cristo. Ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué el pecado dejó de tener peso para los que están en Cristo? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Todo lo pagó en la cruz. Si no, no hubiese dicho: consumado es, cuando lo estaba haciendo. Es una batalla, es un campo de batalla en el que los hermanos luchan como tú luchas cada día. Y no hay otro secreto, mi amado hermano, más que volver con la palabra de Dios al hermano caído a ser restaurado hacia una vida cristocéntrica. Porque no hay otro propósito de Dios diferente a que vivamos en la formación constante y permanente de Cristo en nosotros. Y si alguien cayó y fue presa del pecado, debemos predicar a Cristo, llamar al arrepentimiento, procurar la restauración de quien ha caído. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo está hablando el mensaje. Pablo está volviendo a la gente a la palabra de Dios. Pablo está anunciando la redención en Cristo, mostrando la realidad de una salvación por gracia, para que los gentiles no sean altivos de corazón y para que los judíos no sean contenciosos con ellos, ni los judíos desprecien a los gentiles, ni los gentiles traten de opacar y de responder violentamente a los judíos. Pablo está aplicando justamente un ministerio de restauración. Pablo está hablando la verdad. Pablo está mostrando que por la verdad, tanto el corazón del judío no tiene que ser altivo y despreciar al gentil. Pablo está mostrando al gentil que no sea violento ni tampoco esté en contraparte con el judío. Pablo está dando por la palabra el sentido de la unidad perfecta y les dice: ¿saben? Cristo en la cruz derribó toda barrera intermedia de separación. Y Él de ambos pueblos hizo uno. Y ¿saben una cosa? Ustedes son uno en Él. La redención opera así. Dios les ha dado vida a los judíos y a los gentiles en la simiente, en el Rey prometido, que lo trajo a la tierra a morir por todo aquel que cree en Él. Puede ser judío, puede ser gentil, pero es restaurado en el perdón que Dios da por medio de Cristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo hace lo que debemos hacer nosotros. Mi último punto: el escenario del pecado
el reinado de Cristo para erradicar el pecado, la restauración por medio de la palabra. Y sabes, nosotros somos instrumentos de redención. Cuando tenemos en claro cómo opera el escenario universal, cómo opera justamente la comunidad del nuevo pacto, este es un grupo de personas que fueron rescatadas de la miseria del mundo y que luchan permanentemente contra el pecado. A diferencia de la vida pasada, ahora están bajo un nuevo rey, el cual es Cristo. Y a diferencia de la vida pasada, ahora ya no practican el pecado, pero pueden resbalar, pueden caer. Y debemos estar activos, conectados permanentemente para restaurar al hermano y que vuelva a una vida cristocéntrica para glorificar a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros somos instrumentos de redención cuando hablamos su palabra. Dije al principio que la transgresión y el pecado fue violar la palabra. La santificación es la obediencia a la palabra. No hay en la Biblia otra verdad. Así como Adán y Eva se alejaron de Dios por violar el mandamiento, así los que caen presa de un golpe en el pecado vuelven a la santidad y a ser cristocéntricos cuando se encaminan en la obediencia a la palabra. Hermano, ¿cómo debes ser tú un instrumento en las manos del Redentor? Con la palabra de Dios en tu boca, yendo a la casa de un hermano, no con el intelecto tuyo, no con la ideología que quizás traes en tu vida. Debes estar empapado de la palabra de verdad. El poder de Dios está en las letras que salieron de su boca. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Esa mente que estaba muerta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese corazón que un día estuvo muerto fue resucitado por la palabra de Dios y será restaurado y encauzado en el cristocentrismo cuando tú impactas el corazón de un hermano con una actitud humilde, como que tú también puedes ser tentado, y con la palabra de Dios en tu boca para volverlo al Señor. ¿Qué debes hacer cuando visitas, cuando acudes a la casa de un hermano? ¿Por qué Pablo dice la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros? Lo dice por eso, porque la comunidad de la gracia tiene que estar empapada con la palabra de verdad, porque es a través de la proclamación de la palabra de verdad en la que se santifica el que escucha. Tú no tienes que ponerte ningún objetivo más que sembrar la palabra cuando haces una visita. No importa que no te salga otra cosa. Eres tímido y estás ahí enroscándote la corbata porque habla la palabra y decí chao. No hay otra cosa. Yo no puedo porque no soy tan sociable, porque, hermano, habla la palabra. ¿Por qué se lucha tanto en este lugar por el estudio de la Escritura? Porque ese es el secreto, hermano. ¿Por qué el instituto? ¿Por qué los estudios bíblicos el lunes, miércoles, jueves? ¿Por qué? Porque ese es el secreto. No se puede restaurar ni volver a la comunidad del pacto a una persona que ha caído sin la palabra de verdad, y no puedes hablar la palabra si no la conoces, si no la entiendes y si no está reinando en tu corazón siendo tú un ejemplo. No funciona. No funciona. Entonces, yo te invito a que vayamos a un pasaje de Isaías. Isaías capítulo 55.
Porque como desciende de los cielos, este es el efecto de la palabra. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted se dispone a visitar a un hermano lleno de Cristo, gozoso por la salvación, verdaderamente estremecido por el bienestar de la santidad en su vida, y usted lo visita sin ese corazón prejuicioso, con la humildad en su corazón, mire lo que pasa cuando usted habla la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sale del trono la lluvia, cae a la tierra y produce pan. Da semilla al que siembra, vida, da pan al que come, sacia el hambre. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo debes restaurar? ¿De qué manera se evidencia el reinado de Cristo en tu vida? Habla su palabra, hermano. Ella es viva y ella da vida. Nunca vuelve vacía sin cumplir el propósito para la cual fue enviada. Y cierro el mensaje de hoy desarrollando el último concepto breve. La bendición de una vida cristocéntrica. Pablo termina mostrando esto. Él restaura el ambiente, lo hace con la palabra. Él les hace entender que la altivez y la violencia y la disputa nada tienen que ver con la unidad que la iglesia goza en Cristo. Es la comunidad, todos están en Él, tienen acceso al Padre por el Espíritu, hemos sido redimidos en Cristo, judíos y gentiles. Y ahora Pablo cierra mostrando la bendición de una vida cristocéntrica. Y dice lo siguiente: porque somos hechura suya. ¿Usted se fabricó a sí mismo? ¿Usted se salvó a sí mismo? ¿Usted superó el problema de la muerte porque hizo un esfuercito para saltar del ataúd diciendo: aquí estoy, tengo libre albedrío? Dios en su gracia le ha salvado. Él le ha dado vida. Somos hechura de Él. Y la idea de Él es crearnos en Cristo, asociarnos a Él, acercarnos a Él para ser salvos, llevarnos a Él para ser resucitados en el día postrero. Esto es ser justamente llevados a Él, asociados a Él. Entonces ahora somos creados en Cristo Jesús, somos la novia del Cordero, somos la comunidad del nuevo pacto, somos la comunidad del reino, somos el conjunto de personas pecadoras en las cuales hoy reina Cristo y no el pecado. Y ahora la palabra dice claramente, hay un propósito. Este propósito es el que dice aquí: hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora viene la vida cristocéntrica, para buenas obras. Es allí donde tú debes llevar al hermano que ha caído. Eso es restaurar. Hermano, lo que tú estás pensando no es santo. Hermano, lo que tú quieres hacer no es productivo. Hermano, lo que tú estás practicando no da gloria a Dios. La palabra de Dios dice que lo que haces es pecado, y con amor te llamo a que te arrepientas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano. No hay nadie que invente la pólvora en la comunidad del pacto. Las buenas obras están fabricadas por la mente del Padre en la eternidad. Y la obra del Espíritu es llevar a los creyentes a vivirlas. Y el trabajo tuyo, como un copartícipe en las manos del Redentor, es exhortar a cada hermano que se ha alejado de la santidad a que vuelva a mostrar a Cristo como Rey en su vida, para que el propósito final de ser salvo, que es la gloria de Dios, sea restaurada en una conducta de santidad. Padre, te adoramos a ti en esta mañana y nos postramos ante tu divino ser. Padre, tú has dado vida a los muertos cuando nada podían hacer. Su mente estaba totalmente reprobada. Su corazón estaba totalmente muerto, caído. Su voluntad lo imposibilitaba de volver. Así tu palabra dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Pero tú en la eternidad nos has creado, nos has construido como la novia del Cordero, como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, y nos has construido en Cristo, y lo has hecho para que manifestemos obras nuevas, buenas obras, que muestran a Cristo reinando en nosotros. Y Señor, nos comprometemos como instrumentos en las manos del Redentor a estar expectantes, activos, conectados diariamente con la santidad de cada hermano, con corazones humildes, recordando que hemos sido sacados de la impiedad, de la muerte espiritual, del pecado que nos controlaba, que también nosotros podemos un día llegar a caer. Y Señor, queremos ser útiles en tus manos. Úsanos para que los hermanos en la comunidad de la gracia puedan ser sostenidos, alentados, restaurados para la gloria de tu nombre. Llévanos a vivir una vida cristocéntrica cada día, matrimonios cristocéntricos, familias cristocéntricas que te glorifiquen a ti, porque ese es el propósito que tuviste en la eternidad y lo queremos vivir en la tierra. Oramos al Padre en el nombre de Cristo.